Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy, 26 de febrero, jueves, en la Sociedad Tolkien Peruana, dentro del ciclo Entre Anillos y Pensadores, para poder comenzar un tercer año ya de estas lecturas de filósofos, sus biografías, sus contextos y sus ideas, y relacionarlas con el profesor Tolkien, ¿no? Una lectura más reflexiva de la obra del profesor. En 2024 empezamos con Santo Tomás de Aquino, a cargo del doctor Dante Urbina. Hemos pasado por San Agustín, Leonardo Polo, Chesterton, Epicuro, Heidegger, Platón, Duns Scoto, Aristóteles, René Girard, y acabamos el año pasado con Plotino, a cargo del doctor de Blasi. Y esta presente ponencia vamos a tratar sobre Francisco Suárez. Vamos a hacer una pequeña introducción de un par de minutos. Francisco Suárez ha sido un sacerdote jesuita del siglo XVI, nacido en España, ¿no? Teólogo y filósofo, que perteneció a la segunda escolástica, ¿no? Que este movimiento buscó renovar el pensamiento, ¿no? medieval, sobre todo de Santo Tomás, y con los problemas de ese entonces, que era la Reforma Protestante, ¿no? El derecho natural y otros contextos importantes que habían en Europa, ¿no? Mucha tensión religiosa y política, la modernidad que estaba también viendo su nacimiento y ya se estaba dentro, dentro de este problema, ¿no? Su principal libro de Francisco Suárez fue Las Disputaciones Metafísicas. Acá tengo una versión de Tecnos, eh, publicado en 1597, donde aborda varios temas, ¿no? Cuestiones del ser, esencia, existencia. Y si bien es cierto, el profesor Tolkien no es un filósofo escolástico, pero conocía la tradición medieval y era católico, ¿no? Fue un cristiano católico. Eh, pero en su obra, El Silmarillion, del profesor Tolkien, vamos a encontrar toda una estructura metafísica compatible con la tradición clásica, ¿no? Entonces, con esta base histórica y filosófica, vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, que nos acompaña actualmente, Oscar Yangali. Él ha aceptado amablemente la invitación de la Sociedad Tolkien Peruana para el día de hoy. El profesor para poder hablar sobre Francisco Suárez. Él es magíster y licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde es co-investigador del proyecto Scholastica Colonialis, la recepción y el desarrollo de la escolástica barroca en América Latina, siglos XVI y XVIII. Es profesor y actualmente director de la Escuela Profesional de Filosofía de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima y miembro eh, de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosofía Medieval. Ha publicado artículos y presentado eh, ponencias sobre temas relativos a escolástica medieval y barroca y sobre su desarrollo en el Reinato del Perú. Sus investigaciones incluyen temas sobre metafísica, filosofía y filosofía de la religión. Entonces, profesor Yangali, le dejamos el micro abierto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado Omar. Agradezco al mismo tiempo a la Sociedad Tolkien Peruana por esta invitación y el interés que pueden tener por la filosofía de Francisco Suárez, ¿no? Como has mencionado, es un filósofo y teólogo escolástico de la llamada Segunda Escolástica o Escolástica Barroca, más propiamente, en español. Em,
nacido en 1548, fallecido en 1617, el mismo año en que fallece, por ejemplo, para nosotros en el Perú, Santa Rosa de Lima. Francisco Suárez es un autor muy importante de la escolástica barroca, de la escolástica en general. Se le va a dar más o menos el mismo peso que a otros grandes escolásticos como Santo Tomás de Aquino, como Juan Duns Scoto, como Guillermo de Ockham, considerándose incluso a Suárez como un filósofo y teólogo ejemplar para la orden jesuita, ¿no? Es decir, si bien digamos, el mandato de San Ignacio de Loyola consiste en defender la filosofía de Santo Tomás de Aquino, no bien se desarrolla la filosofía de Suárez, los jesuitas se encontraron en Suárez justamente a un referente para su filosofía y su teología, ¿no? La cual va a ser continuada también por la orden mercedaria, incluso, por lo menos acá en el Perú, en el virreinato, ¿no? Así como los dominicos van a tener a Santo Tomás de Aquino y los franciscanos van a tener a Duns Scoto, ¿no? Y bueno, en menor medida a San Buenaventura y a Guillermo de Ockham también, ¿no? Ahora, ¿por qué nos interesa hacer una comparación con Suárez? ¿No? Bueno, ante todo, Suárez es un autor más o menos desconocido para los estudiantes y profesores de filosofía. Normalmente cuando se estudia la Edad Media se le estudia como lo dice el propio nombre, es decir, como una edad que media entre los griegos y los modernos, lo que hace que se reduzca mucho el periodo a estudiarse, ¿no? Es decir, la Edad Media completamente abarca como 1000 años, incluyendo al Imperio Español y por lo tanto a sus grandes filósofos y teólogos que en muchas ocasiones precedieron con sus tesis a las tesis que después se van a desarrollar ya con mayor precisión, tal vez si se quiere, habría que discutir eso con la Ilustración y bueno, en el siglo XVIII y XIX en general, ¿no? Em, bueno, lo que vamos a hacer ahora es una comparación o conexión entre algunos puntos de la filosofía de Suárez en relación con o digamos, la literatura o la obra de Tolkien, ¿no? Yo tampoco soy un especialista en Tolkien, simplemente soy un interesado, ¿no? Un consumidor, como se ha dicho también por ahí, bueno, de la literatura y en cierta forma también de las películas que hemos visto, hechas pues a partir de esta literatura. ¿No? Lo que ha generado también pues un interés de mi parte para más o menos ver qué aspectos podrían ser interesantes de vincularse de la filosofía de Suárez en este caso, o de Tomás de Aquino en relación con la obra de Tolkien, ¿no? Eh, bueno, y si bien Suárez es un autor desconocido o muy poco conocido por los estudiantes y profesores de filosofía, como he dicho, lo cierto es que hay un elemento que nos ayuda aquí a entender algunos puntos de la filosofía de Suárez con Tolkien, ¿no? Y es que, claro, como se ha dicho, Tolkien, no se suele repetir esto muchas veces, pero es un dato que debería ser bastante conocido. Tolkien era pues un escritor católico, ¿no? Su vida, digamos, siempre giró en torno a su fe. Para él el tema de seguir a Dios o no seguirlo tenía consecuencias, tanto si uno hacía el mal había consecuencias, si uno hacía el bien había consecuencias. De alguna manera él tenía muy clara la idea de que había que ser un creyente fiel y leal a Dios, ¿no? En última instancia, y eso lo vinculaba mucho con su fe, ¿no? La cual su madre le inculcó a pesar de que falleció, y bueno, son datos biográficos de Tolkien en los cuales no me quiero detener por temas de tiempo. En el caso de Suárez tenemos pues a un filósofo escolástico que naturalmente bueno, lógicamente es un autor católico y que tiene pues algunas diferencias con algunos otros escolásticos, como hemos mencionado, con Tomás de Aquino, con Duns Scoto y con el mismo Guillermo de Ockham, que son, digamos, los tres más conocidos por lo general en un curso de filosofía medieval. Y vamos a hacer esa exposición un poco también discusión con estos autores, ¿no? Con algunas posturas de estos autores, ¿no? Viendo sus influencias y también algunos puntos en común, dado que usualmente siempre se asocia eh, por filosofía católica o por, de alguna manera, si se pudiera hablar de algo así, por supuesto, porque la Iglesia Católica no defiende ninguna filosofía oficial, ¿no? Pero normalmente cuando se habla de filosofía cristiana suele hablarse de una filosofía más pegada a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y en el caso de Suárez sabemos que es un autor que intenta em, defender la filosofía de Santo Tomás, pero como el mismo Santo Tomás también
defendió la filosofía de San Agustín y de Aristóteles de alguna manera, ¿no? Es decir, con su propia creatividad, poniendo de su propia cosecha, ¿no? En el caso de Suárez va a ocurrir lo mismo con la filosofía de Santo Tomás, ¿no? Bien, quiero dividir la exposición en tres puntos. Ante todo, un primer punto vendría a ser el tema del ser en Suárez, el tema del ese. Un segundo punto vendría a ser el rol que cumple la fantasía en Suárez. Y un tercer punto vendría a ser el de o bien a ser el de la libertad, ¿no? El de la libertad que también es bastante conocido en el caso de Suárez, sobre todo en este punto. A veces los abogados o los juristas conocen más la filosofía de Suárez que los propios filósofos, ¿no? Y bueno, hay que tratar esto un poco, ¿no? Muy brevemente, por supuesto, estos puntos, porque el tiempo a veces pues, puede correr, ¿no? Lo primero que hay que decir es si Suárez es un autor, o hasta qué punto Suárez es un autor que piensa muy de manera distinta respecto de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Ya el estudioso Viacón atribuyó a Suárez un nominalismo, lo cual ha hecho que muchos vean a la filosofía de Suárez como una filosofía nominalista. Algunos han matizado esto usando la etiqueta de nominalismo moderado, lo cual, bueno, es acertado, pero el problema con el término nominalismo es que el término nominalismo presupone que los universales tienen que ser nombres, ¿no? Como lo dice justamente la etiqueta, nominalismo, que viene de nomen en latín, que significa que las esencias universales, o sea, las abstracciones que realiza la mente, son meros nombres o convenciones lingüísticas que una comunidad emplea, pero que no hay nada extramental, no hay nada en el mundo extramental, en las cosas, digamos, que, digamos, posea o se dé como una configuración o estructura compartida, ¿no? Lo cual obviamente puede ser un problema porque si todos los universales o las esencias son solamente nombres, entonces el discurso científico propiamente no sería posible, dado que no habría reglas o leyes naturales. Ahora, por supuesto que esto puede ser discutible, pero en la mayoría de los escolásticos esta es la, digamos, la concepción que se tiene del nominalismo, ¿no? ¿Por qué se dice que Suárez es un filósofo nominalista? Normalmente se dice que las tesis nominalistas comienzan afirmando que todo tiene que ser singular e individual, todo lo real. Y Suárez dice justamente en sus disputaciones metafísicas, en la disputa quinta, disputación quinta, sección primera, número 4, dice lo siguiente, ¿no? Dice que hay que decir que todas las cosas que son entes actuales o que existen o pueden existir inmediatamente son singulares e individuales, ¿no? Lo cual nos sitúa ante una tesis que aparentemente tiene que ser una tesis pues nominalista, ¿no? Es decir, todo lo que existe, todo lo que es real, tiene que ser singular e individual. Pero nótese que Suárez ha dicho no solamente lo que existe, sino lo que puede existir inmediatamente. Y continúa diciendo que digo inmediatamente para excluir las razones comunes de entes que como tales no pueden existir inmediatamente ni tener actual entidad más que en las entidades singulares e individuales, desaparecidas las cuales es imposible que permanezca nada real, ¿no? Es decir, fin de la cita, es decir, a Suárez lo que le importa recalcar aquí es que todo lo que tiene que ser considerado como real, en última instancia, tiene que ser singular e individual, pero dice que tiene que ser real aquello que es singular e individual o que puede serlo inmediatamente, para excluir las razones comunes, es decir, las llamadas esencias universales. ¿Por qué? Porque, claro, todo lo que Dios puede crear, en última instancia, tiene que ser singular e individual. Es decir, Dios no puede crear al hombre universal, Dios no puede crear al perro universal ni al gato universal. Dios tiene que crear a un hombre particular, a un perro particular, a un gato particular. Siendo el caso que cada hombre, cada perro, cada gato, obviamente, en cuanto cosa, en cuanto res, ¿no? En latín, res significa realidad o cosa, ¿no? Ente, en cierto modo también, con cierta diferencia, obviamente, que después explicaremos, ¿no? Claro, de alguna manera para Suárez es real todo aquello que existe o que puede existir. Es decir, todo aquello que es singular e individual. Pero no solamente lo que existe actualmente, sino también lo que puede existir. Cuando Suárez desarrolla en sus disputaciones metafísicas, en la primera disputación, lo que él entiende por metafísica y dice que metafísica es el estudio del ente real, del ente en cuanto a ente real, justamente Suárez lo que hace es después tratar de definir a qué se refiere por ente real. Porque claro, ya Aristóteles había
si bien el término metafísica es un invento de Andrónico de Rodas, por metafísica entendemos usualmente el estudio del ser, el estudio de aquello que está después o más allá de aquello que se entiende físicamente, es decir, de aquello que se define como lo real, ¿no? Es decir, ¿qué cosa estudia la metafísica? El ente en cuanto ente. ¿Y qué cosa es el ente en cuanto ente? Bueno, la definición de aquello que se puede entender como realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay realidades que no son necesariamente materiales, ¿no? Como por ejemplo los números o las figuras geométricas, en tanto que son verdades universales que están ahí independientemente de que nosotros las conozcamos incluso, ¿no? Es decir, si la especie humana desapareciera y volviera a aparecer, descubriría probablemente las mismas eh, notaciones o las mismas valoraciones matemáticas de antes, ¿no? Entonces, justamente de lo que se trata aquí es de definir qué cosa es lo que entendemos por ente propiamente, ¿no? Y Suárez, ya en la disputación, en la misma disputación quinta, pero en la sección cuarta, en el número 12, señala que el ente, considerado con precisión, o sea, lo que él va a definir o va a entender por ente, en cuanto a significado con valor de nombre, o sea, por lo que nombramos ente, puede dividirse con propiedad en ser en acto y en ser en potencia, ¿no? Es decir, llamamos ente a todo aquello que es ente en acto o ente en potencia. Por acto y potencia entendemos las categorías aristotélicas que básicamente empleó para definir lo que es el movimiento, ¿no? Es decir, el cambio o movimiento, la quínesis aristotélica, lo que nos enseña es que las cosas pueden cambiar porque en acto son una cosa, es decir, actualmente son algo, por ejemplo, un perro actualmente es un perro, pero en potencia puede ser otra cosa, ¿no? Es decir, puede ser, por ejemplo, un cadáver, ¿no? Y esto explicaría por qué el perro no es un ser inmortal, sino que justamente va a morir tarde o temprano. Por supuesto, el acto y la potencia se aplica también a las nociones de sustancia y accidentes, y esto lo sabemos porque los accidentes pueden cambiar, es decir, el perro puede estar parado, puede estar sentado, puede estar en el patio, puede estar en la cocina, entonces, digamos que en potencia, el perro puede estar en la cocina, pero en acto está, por ejemplo, aquí, ¿no? En la biblioteca, ¿no? Entonces, claro, las nociones de acto y potencia suelen variar para explicar justamente cómo es posible que las cosas puedan cambiar, ¿no? O sea, en acto son una cosa, pero en potencia pueden ser otras cosas. Para Suárez, el ente se define o se nombra propiamente como ya sea ente en acto o ente en potencia. Y dice que ser en acto es lo mismo que ente significado por dicha palabra considerada como participio, es decir, como aquello que parte o participa del ser, en otras palabras, aquello que existe, y que ambas cosas significan la razón de ser ya precisa y ya determinada de la existencia actual. Mientras que el ser en potencia expresa también un ente real, dice Suárez, en cuanto a la esencia real, contracto y determinado no por algo positivo, sino por la privación de la existencia actual. Acá vemos una diferencia entonces en las nociones de acto y potencia respecto de la filosofía de Santo Tomás de Aquino o del mismo Aristóteles, en tanto que si bien acto y potencia van a significar lo mismo, es decir, acto es aquello que es actualmente y potencia es aquello que puede ser algo después, en el caso de Suárez, el ente real, o sea, lo que se define como real, no es necesariamente lo que se define como existente. La existencia es una realidad extramental, pero aquello que es en potencia, o sea, aquello que todavía no es, siempre y cuando pueda ser, ya tiene un tipo de realidad, lo cual hace que para Suárez, siguiendo la influencia de la filosofía de Don Scoto, en este punto, la potencia sea entendida como un cierto acto, como algo que ya tiene algún tipo de realidad anterior a la realidad que le sobrevendrá cuando entre a estar en acto, ¿no? Lo cual es una tesis un poco problemática para el mismo Scoto, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, el ojo tiene potencia para ver, ¿no? Y en acto está viendo, por ejemplo, si el ojo decide ver, ¿no? Pero claro, hay una relación entre el acto y la potencia en tanto que el ojo está diseñado para ver, es decir, mi codo no está en potencia de ver, ¿no? Y por lo tanto tampoco puede pasar al acto de ver. Pero, claro, el voluntarismo medieval lo que planteaba era que si Dios no podía hacer que algo que para nosotros sea imposible se dé, entonces Dios no era omnipotente, lo cual hacía que de alguna manera aquello que estaba en potencia pudiera ser algo que normalmente no sería, ¿no? Como por ejemplo
si de repente el pan y el vino, que no están en potencia de ser cuerpo y sangre de Cristo, pero sin embargo por la gracia de Dios y por la eficacia del sacerdocio, no se podría lograr que justamente adquieran esa actualidad, ¿no? O sea, que se conviertan realmente en cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? De algún modo, entonces, para explicar estos saltos de cómo es que algo que está en potencia o no podría estar en potencia de ser otra cosa, pudiera llegar a serlo por la omnipotencia divina, es que se empieza a entender que la potencia tiene que tener algún tipo de realidad independiente del acto que sobrevendrá después, ¿no? Y esto también es una tesis que de algún modo proviene de la misma física, de la física árabe, más específicamente de los filósofos Avicena y Averroes, quienes consideraban que la materia per se, que es potencia para Aristóteles, posea algún tipo de actualidad independiente de la actualidad que sobrevendrá con la forma. Esto es la tridimensionalidad de la materia, ¿no? Bueno, de esta manera, el acto y la potencia son como dos principios que se dan en el mismo ente, pero en el caso de Suárez, por la influencia de Escoto y bueno, en Escoto por la influencia de la filosofía árabe, de alguna manera, la potencia es entendida como un cierto acto. Y esto hace que el término real se aplique no solamente al ente que existe actualmente, sino al ente que puede existir. Ahora, ¿esto qué repercusiones tiene o por qué es importante señalar esto de que los entes que pueden existir, o sea, los entes en potencia o también llamados entes posibles, puedan tener algún tipo de realidad independiente, ¿no? Bueno, esto es importante porque justamente el título de la conferencia, que tiene que ver con qué es existir en la Tierra Media, o sea, qué se puede entender por existir a partir de los aportes de la filosofía de Suárez, ¿no? Nos va a llevar justamente al tema de que la existencia no va a ser entendida al igual que en Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Es decir, normalmente, y hemos dicho que ese es el primer punto que estamos trabajando, es decir, el punto del ser, el tema del ser en Suárez, ¿no? Hay una diferencia con Santo Tomás, ¿no? Para Santo Tomás, el ese, el ser, es el acto último, el acto de todos los actos, aquello que hace que una cosa sea, o digamos coloquialmente que exista, que esté puesta en el mundo extramental. Pero el ese, el ser de Santo Tomás, no refiere necesariamente a lo que nosotros llamamos existencia en el plano ontológico. ¿Por qué? Porque la existencia implica, si algo sí fuera posible definir, ¿no? Porque el término existencia es muy problemático de definir, eh, tendríamos que definirlo a partir de lo que probablemente es su propia raíz, ¿no? Es decir, su propio origen etimológico, ¿no? Existencia viene de la composición de ex más sistere, ¿no? Existe, ¿no? Que como sabemos seguramente, ex en latín significa de desde, ¿no? Y sistere viene de estar o de estado, podríamos decir, status, ¿no? En latín. De manera que existir, en principio, suele ser definido como aquello que está desde un lugar, es decir, está puesto por algo. Eh, de modo que cuando decimos que algo existe, ¿no? Decimos que algo se remonta a un origen, es decir, algo ha sido producido por alguien o por algo, por otra cosa, ¿no? De manera que por eso es que probablemente Santo Tomás de Aquino, de acuerdo con por lo menos Cornelio Fabro y otros estudiosos, prefiere el empleo del uso ese en latín o ser para justamente señalar que cada cosa es independientemente de Dios. Es decir, si bien Dios es su causa, cada cosa tiene un ser propio, un ser que le otorga o le confiere realidad independiente respecto de Dios. Pero para el periodo escolástico barroco, el término que se suele emplear, si bien se sigue empleando ese o ser, este se confunde con el término existencia, ¿no? Porque se entiende que tener ser es en última instancia haber sido producido por Dios. ¿Y por qué es que esto ocurre así? Porque como la potencia se entiende como un cierto acto, aparece la pregunta de dónde están las cosas antes de pasar a la realidad extramental. Es decir, ¿qué son las cosas antes de existir justamente, ¿no? En el mundo extramental. Y justamente se entiende que las cosas tienen que poseer esencias reales antes de pasar a la existencia. De manera que todo aquello que es una esencia real en sí, que todavía no existe, pero que está en potencia de existir, tiene que tener algún tipo de realidad independiente de la realidad que le conferirá Dios al momento de justamente estar en el plano del mundo extramental, ¿no? A estos Suárez los va a llamar entes posibles.
entes posibles en relación con los entes en acto o actuales, que son los que sí existen. Dice Suárez que en la Disputación 31, sección segunda, número 10, dice que la esencia de la criatura, incluso la no producida, es de alguna manera esencia real. Y con anterioridad al tratado del concepto de ente, hemos demostrado que bajo él no solo está comprendido lo que existe actualmente, sino lo que es apto para existir. ¿Y esto por qué? Porque aquello que es apto para existir es aquello que es intrínsecamente, o sea, en sí mismo, no contradictorio para existir. Todo aquello que es no contradictorio tiene que tener algún tipo de identidad o realidad independiente de la realidad que le conferirá Dios al momento de estar en el mundo extramental ya como una criatura, como algo creado por Dios. ¿No? Dice que la esencia pues de la criatura considerada en sí misma, o sea, en su propia realidad eh, posible, es ente real en el primer sentido, es decir, en potencia, pero no lo es en el segundo sentido y en acto, que es en lo que propiamente consiste el ente real. Es decir, Suárez distingue, por supuesto, que los entes en acto son diferentes en tanto que tienen la existencia respecto de los entes posibles. Pero los entes posibles tienen que tener algún tipo de realidad para que se explique justamente por qué es que son capaces de pasar a la existencia, en virtud del poder creador de Dios. Hay claramente una diferencia entre el ser en acto y el ser en potencia, ¿no? No es que el ser en potencia sea real en el mismo sentido en que lo será el ser en acto, no, por supuesto que no. Lo que hay más bien, creo yo, aquí es la precisión o el interés por explicar qué cosas son las cosas antes de pasar al plano de la existencia. ¿Y esto por qué? Probablemente para señalar justamente su dependencia de la mente divina, es decir, del hecho de que las cosas no solamente existen porque Dios las ha creado, sino que las cosas existen porque Dios las ha pensado y que para crear hay que pensar en última instancia. Por supuesto que eso tendrá una influencia en Descartes, ¿no? Por eso luego dice pienso y luego existo, ¿no? Claro que lo lleva al plano del sujeto, pero bueno, eso es otra historia. Um, un escolástico diría Dios piensa las cosas y luego existen, ¿no? Justamente de ahí viene la referencia al término existencia, al menos en este uso más coloquial, ¿no? De la época, ¿no? Porque obviamente ahorita existir es simplemente estar en el mundo experimental, ¿no? Pero en esa época existir tiene que ver con aquello que es en virtud de la causa. Bueno, ¿qué cosas son las cosas en tanto que entes posibles? ¿No? Dice Suárez en la Diputación 31, sección tercera, número 5, dice que si nos referimos a la esencia en acto respecto de la esencia en potencia, parece que se dice con poca propiedad que le añade la existencia, puesto que no se realiza propiamente una adición real, sino es a un ente real, es decir, no se puede añadir realidad a lo que no es real. Se puede añadir realidad siempre y cuando no haya nada real, ¿no? Es decir, si Dios crea, ¿no? Por ejemplo, a Pedro, es porque Pedro no existía, porque Pedro no había, porque no era real Pedro, ¿no? Eh, por tanto, hablando con propiedad, no se le añade nada, dice Suárez, a no ser acaso según la razón. En cuanto a la esencia, en potencia objetiva, y esto es un término que hay que explicar, es concebida a modo de ente. Es decir, para Suárez, el ente es entendido no solamente como aquello que existe, sino como aquello que puede existir. Y aquello que puede existir tiene entidad o realidad en potencia, bueno, tiene entidad en potencia, pero tiene realidad en tanto potencia objetiva. Bien, de esta manera podemos decir que, por lo tanto, lo que existe será lo que Dios justamente saca desde su mente, desde su infinita sabiduría o su providencia, eh, como aquello que es posible, lo hace pasar al acto de ser, ¿no? Al acto de existir. Pero, claro, ¿por qué nos interesa el tema del ente en potencia, como una potencia objetiva, como una cosa real, ¿no? En última instancia. Bueno, porque justamente se acentúa el vínculo, ¿no? Que hay entre Dios, la primera causa, y las cosas causadas. Es decir, todo lo que existe ha sido pensado por Dios como ente posible, y por eso las cosas pasan al acto de ser o de existir en la medida en que existe una suerte de no contradicción para que puedan llegar a ser algo, ¿no? Pero claro, este término potencia objetiva, digamos, ¿a qué tema nos lleva? Bueno, este tema nos va a llevar al segundo punto que queremos tratar aquí, que es el de la fantasía, que es probablemente uno de los primeros puntos que ya nos interesa hacer el vínculo con Tolkien, ¿no? Porque el ser, o el tema del ser, en Suárez se confunde con la existencia, mientras que en Santo Tomás, por ejemplo, sonora así. Eh,
Pero bueno, en el caso de lo que es potencia objetiva, cuando nosotros escuchamos hoy en día el término objetivo, solemos ponerlo como antónimo de subjetivo, ¿no? Y sabemos que lo subjetivo es lo que depende del sujeto, aquello que depende de tus propias valoraciones personales, ¿no? Me gusta el jugo de naranja, a ti te gusta la limonada, son gustos, son cosas subjetivas. Mientras que cuando hablamos de algo objetivo, normalmente hablamos de algo que es indiscutible, ¿no? Por ejemplo, 2 más 2 es 4 objetivamente. Bueno, ese no es el uso que tiene aquí el término objetivo en la escolástica, ¿no? El término objetivo, que viene de objeto, que en latín es objectum, significa aquello que está delante, pero como representado, ¿no? Que es antónimo de sujeto, sí, ciertamente, pero sujeto viene del latín subjectum, que significa lo que subyace, es decir, lo que está frente a mí. Para poner un ejemplo, sujeto puede ser en la escolástica una mesa o un perro, ¿no? No solamente el sujeto cognoscente, como en la modernidad, ¿no? Sino cualquier cosa, cualquier substancia. Mientras que en el caso del término objectum, va a ser ese sujeto, pero con un ese objetivo, o sea, con un ser propiamente representado en la mente. En otras palabras, sujeto es lo que está en el mundo y objeto es aquello que se representa en la mente. Si el perro extramental es un sujeto, el perro representado en mi mente es un objeto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de potencia objetiva, ¿a qué podríamos estarnos refiriendo? Bueno, nos referimos posiblemente al hecho de que todo concepto, en tanto tiene un ese objetivo, o sea, un ser objetivo, algo que se pueda objetivar en la mente, algo posible, algo no contradictorio, eso tiene que tener algún tipo de realidad. Porque sabemos por experiencia además que todo ser, por lo menos ser imagen y semejanza de Dios, como el ser humano o el mismo Dios en última instancia que es capaz de crearlo, todo, ¿no? Eh, aquello que se crea es aquello que se piensa primeramente, ¿no? Aquello que, digamos, todo lo que es porque ha sido pensado previamente. Eh, para esto es necesario entender entonces una diferencia que para desarrollar el tema de la fantasía, es necesario entender una diferencia en torno a cómo es que se forman los conceptos en la mente en la filosofía de Suárez, ¿no? Porque Suárez va a utilizar una terminología que en cierto modo ya estaba influenciada no solamente por Aristóteles o la escolástica medieval, sino también por los tiempos. Digo esto porque en la época de Suárez, como sabemos, tras el descubrimiento de América, entre otras cosas más, la escolástica pues no es un bloque monolítico donde todos los escolásticos pensaban igual eran realistas ingenuos, ¿no? Es decir, que pensaban que uno representaba las cosas tal y como eran en sí, ¿no? Esa es una interpretación posterior que se va a hacer de la escolástica, en todo caso, pero los escolásticos sí tenían más o menos, en el caso de Suárez al menos, una cierta conciencia de que lo que se representaba no necesariamente era tal cual lo que estaba fuera del mundo, sino que aquello que se representaba tenía en cierto modo un ser distinto de del ser que hay en el mundo. Y para eso Suárez utiliza justamente la diferencia conocida en su momento de concepto formal y concepto objetivo. Una vez explicado el contexto de Suárez, entonces es importante entender que la diferencia entre concepto formal y concepto objetivo tiene que ver justamente con la antigua clasificación que había hecho Aristóteles entre intelecto agente e intelecto paciente. Eh, pero bueno, vayamos a lo que dice Suárez, ¿no? Suárez en la Disputación Metafísica primera, eh, Disputación segunda, sección primera, número uno, dice que se llama concepto formal al acto mismo, o lo que es igual, al verbo con que el entendimiento concibe una cosa o una razón común. Y se le da el nombre de concepto porque viene a ser como una concepción de nuestra mente, ¿no? Es decir, el concepto formal es justamente el acto de entender, ¿no? ¿Y por qué se le llama concepto? Bueno, porque es el acto de concebir. ¿Y por qué va a ser distinto del otro concepto o ser concepto objetivo? Bueno, porque justamente el acto de concebir es independiente de la cosa. Es decir, el ser humano no concibe las cosas porque las reciba del mundo extramental, sino que el intelecto humano es activo, ¿no? Es decir, produce sus propios conceptos. Entonces, hay en el ser humano una dimensión inmaterial que tiene un acto distinto de lo material, ¿no? Que es el que produce los conceptos. Por eso es concepto formal, ¿no? Y se le llama formal, dice, bien porque es la última forma de la mente, o sea, porque para eso está hecha, para formar conceptos,
bien porque representa formalmente al entendimiento la cosa conocida, bien porque en realidad es el término formal e intrínseco de la concepción mental, consistiendo, por decirlo así, en esto su diferencia del concepto objetivo. Es decir, el concepto formal es el acto de entender, eh, en última instancia, cualquier tipo de forma extramental, cualquier tipo de forma intencional, ¿no? Lo que, bueno, Aristóteles llamaba el nous poieticos, ¿no? Es decir, el intelecto eh, que hace, ¿no? Que hace algo, ¿no? O que luego bueno, en la filosofía, en la fenomenología se conocerá como intencionalidad, este es salir fuera de las cosas, ¿no? Salir fuera hacia las cosas del mundo. Y el concepto objetivo, ¿qué cosa es? Dice, llamamos concepto objetivo a la cosa o razón que propia e inmediatamente se conoce o representa por medio del concepto formal. Por ejemplo, cuando concebimos un hombre, dice Suárez, el acto que realizamos para concebirlo en la mente se llama concepto formal. Es un acto independiente del hombre extramental. En cambio, el hombre conocido y representado en dicho acto se llama concepto objetivo, es decir, lo que el contenido de esa acción formalizadora del entendimiento, ¿no? Es justamente el hombre conocido y representado como tal. Luego dice, la diferencia, por lo tanto, entre el concepto formal y objetivo está en que el formal es siempre algo verdadero y positivo, siendo además en las criaturas una cualidad inherente a la mente. ¿Esto qué significa? Significa que el concepto formal justamente es este tender hacia afuera de lo que hay en el mundo extramental, formalizar las formas intencionales del mundo extramental, es decir, si hay un perro fuera frente a mí, bueno, el concepto formal consiste en el acto de entender ese perro. Por el contrario, el concepto objetivo, bueno, y por eso es una cosa verdadera y positiva, ¿no? Porque es decir, el concepto formal no se puede dar sobre entidades que no existen, ¿no? Yo no puedo tener un concepto formal, por ejemplo, de un centauro, ¿no? Porque justamente no puedo yo recibir la forma extramental del centauro dado que no existe, ¿no? Lo que puedo hacer es, en todo caso, formar el centauro después, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Por el contrario, dice, el concepto objetivo no es siempre una verdadera cosa positiva. Claro, efectivamente, concebimos a veces las privaciones y otras cosas que se llaman entes de razón, porque objetivamente no existen más que en el entendimiento. Es decir, claro, el concepto formal lo que hace es entender, por ejemplo, que hay carencia y por lo tanto, lo que hace es luego el entendimiento formar objetivamente el concepto de la nada o de la negación o de la privación. Pero no hay una forma propiamente de la negación, porque la negación o la nada, nada son, no son realidades. Entonces, no se puede formalizar el no ser. Lo que se puede hacer es objetivar el no ser. Eh, Como si se puede formalizar un perro o un gato, ¿no? Además de objetivarlo, naturalmente, ¿no? De esta manera, los llamados entes de razón, que vienen a ser justamente aquellos entes que solo existen en la razón, que solo existen en el pensamiento, para decirlo con nuestros términos más contemporáneos o coloquiales, estos van a tener concepto objetivo, pero no pueden tener concepto formal, en tanto que no se puede formalizar justamente algo que no existe, ¿no? ¿Qué cosas son los entes de razón? Bueno, son las negaciones, las privaciones, en cierto modo los conceptos universales también, por ejemplo, el perro universal, el gato universal, no existe en el mundo extramental. Lo que existe son perros y gatos singulares. Entonces el entendimiento lo que hace es opera con sus conceptos formales sobre estos perros, estos gatos, y objetiva un perro universal, objetiva un gato universal, un concepto universal de alguna cosa, ¿no? Pero no es que eh, reciba la esencia universal perro de afuera, ¿no? Asimismo, entes de razón van a ser también justamente, por ejemplo, el centauro, ¿no? El dragón, ¿no? En fin. ¿Y por qué? Porque son entes que se forman a partir de entes reales, ¿no? Entes reales son aquellos que sí tienen realidad, posible o actual. Es decir, aquello que existe o puede existir. Pero entes de razón son aquellos que no pueden existir. No pueden existir porque no poseen formas compatibles, dice Suárez, ¿no? Entonces el centauro es una forma hombre con una forma caballo, mita mita, ¿no? Dice Suárez, por ejemplo, que el hombre es racional, el caballo es irracional, por lo tanto no se pueden mezclar, ¿no? Bueno, claro, también que alguien podría decir aquí, ¿no? Sí, pero por ejemplo, podríamos encontrar entes de otro tipo en otro planeta de repente, ¿no? Eh, ¿Cómo explicaríamos eso, no? Bueno, claro, Suárez como buen aristotélico diría, bueno, mientras la experiencia no lo muestre, no podemos entenderlo, pero si la experiencia lo mostrase, entonces ahí tendríamos que admitirlo. En todo caso, lo importante
es diferenciar que hay conceptos que provienen del mundo extramental y hay conceptos que no. Hay conceptos que provienen simplemente de la libre objetivación del entendimiento, ¿no? Claro, el concepto objetivo viene a ser lo que Aristóteles entendía como el nous patheticos, es decir, aquello, el intelecto paciente, aquello que padece, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el nous poieticos, o sea, el intelecto agente es el que hace, ¿no? Y el intelecto paciente, el nous patheticos, es el que padece. O sea, el ámbito de la mente, la dimensión de la mente que recibe el concepto formal, ¿no? Y que ya por la libertad que cada uno tenga con su inteligencia puede ser, puede, digamos, fabricar el concepto que quiera, ¿no? Eh, pero, ¿por qué esto es importante en relación con Tolkien? Porque justamente en el caso de Tolkien vemos que hay una, bueno, Tolkien es un literato, ¿no? Y obviamente él está preocupado por utilizar la fantasía, en este caso los conceptos objetivos, diríamos en lenguaje suareciano, para explicar aquellas cosas que pueden ser reales, ¿no? Sabemos que la obra de Tolkien está llena, por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, que es probablemente una de las obras más conocidas, si no la más conocida por, bueno, al menos por las películas, ¿no? Hay elfos, hay magos, hay árboles que se mueven, en fin, digamos, hay seres mitológicos, hay enanos, en fin, ¿no? Eh, claro, son entes de razón para Suárez en última instancia, ¿no? O sea, existen objetivamente en el entendimiento, pero no existen realmente, o sea, en el mundo extramental. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en el caso de Suárez hay una dependencia, y acá sí hay una diferencia con Tolkien, sin duda alguna, hay una dependencia por parte o hacia la filosofía aristotélica, ¿no? En el sentido de que para Aristóteles el intelecto está diseñado para aprender ante todo aquello que se pueda entender de manera racional, ¿no? Aristóteles, siguiendo a Platón, va a considerar que la literatura, ¿no? Esto lo dice en su poética, y todo aquello que se pueda entender como lo que nosotros hoy en día llamaríamos artes, por ejemplo, eh, digamos que no tienen necesariamente una aplicación racional, ¿no? Es decir, no tienen un vínculo con lo racional, ¿no? Sino que el objetivo del teatro, por ejemplo, es la catarsis para Aristóteles, ¿no? La catarsis es esta sensación de purificación o de transformación emocional que experimenta el sujeto, la persona, cuando ve una obra, por ejemplo, o ve una pintura, ¿no? Pero esto no tiene repercusiones en la filosofía. O sea, puede ser muy necesaria, puede haber una concepción positiva de ella, pero eso no necesariamente tiene que tener algún tipo de repercusión positiva para la filosofía, ¿no? Bueno, en el caso de Suárez y la escolástica, esto todavía se acentúa más, ¿no? Porque de algún modo lo importante aquí es entender lo que es racional, ¿no? Y todo aquello que se va a entender como literatura, etcétera, puede ser otro tipo de expresión, puede ser otro tipo, otra forma de entender las cosas, pero no necesariamente hay una contribución por parte de la literatura o del arte para con la filosofía. Sin embargo, ¿qué cosas son los entes de razón para Suárez? En la Disputación 54, ya casi al final de las Disputaciones Metafísicas, en la sección primera, número 4, lo que define a Suárez como entes de razón es que ni son verdaderos entes reales, señala, por no ser capaces de una existencia real y verdadera, ni tienen tampoco ninguna verdadera semejanza con los entes reales, por razón de la cual tengan con ellos un concepto común de ente. Claro, es decir, los llamados entes de razón son en principio para Suárez imposibles, ¿no? Los entes de razón, por lo menos los mitológicos, ¿no? Pueden buscar en Internet el concepto de quimera, ¿no? De donde viene el término que usualmente empleamos para hablar de algo quimérico, algo que no puede existir. Una quimera, pues, es un ente de razón porque es un ser mitológico que mezcla varias partes de animales, ¿no? Patas de león, cabeza de águila de repente, bueno, ya cada quien puede representarlo como le guste, ¿no? Claro, y justamente el problema está en eso, ¿no? Es decir, en que una quimera, en cierto modo, representa una suerte de gustos personales que, en cierto modo, también están reñidos con lo racional. Por eso es que la verdad es una, mientras que las mentiras pueden ser muchas. Y a los escolásticos, que son muy aristotélicos en este punto, les interesaba ante todo preocuparse por aquello que se entiende como lo racional y no tanto aquello que es emocional, ¿no? Lo emocional
pasa a un segundo plano en el sentido no discriminatorio o que digamos, se desprecie, pero sí es verdad que para los escolásticos, de acuerdo con o siguiendo la filosofía de Aristóteles, lo que más importa es aquello que la experiencia dicta. Y en cierto modo, todos los conceptos que se puedan fabricar a partir de la experiencia tienen que ser conceptos que sean no contradictorios, ¿no? Bueno, dice Suárez en la misma Disputación 54, en la sección 1, pero los números 5 y 6, dice que se dice que algo está en la razón a modo de objeto, puesto que por producirse el conocimiento por una cierta asimilación y como atracción de la cosa conocida al cognoscente, se dice que la cosa conocida está en el cognoscente no solo inesivamente mediante su imagen, sino también objetivamente en sí misma. Bueno, esto ya hemos explicado que tener ser objetivo es justamente tener un ser en el entendimiento, nada más, no en la realidad, no necesariamente en la realidad. Ahora bien, lo que está de este modo objetivamente en el entendimiento, a veces tiene, y acá viene justamente un paralelo que vamos a hacer con Tolkien, a veces tiene o puede tener en sí un verdadero ser real, según el cual se ofrece como objeto a la razón, y esto no es absoluta y simplemente un verdadero ente de razón, sino real, puesto que este ser concreto es lo que absoluta y esencialmente le conviene, mientras que el ofrecerse a la razón como objeto le es extrínseco y accidental. Bien, de manera que hay dos clases de entes de razón hasta aquí, ¿no? Es decir, hay aquellos que son fabricaciones exclusivamente del entendimiento y hay otros, y por qué no de la imaginación, ¿no? Y hay otros que en cambio sí tienen un cierto fundamento en la realidad. Más a veces ofrece, por eso dice Suárez, como objeto o es considerado por la razón algo que no tiene en sí más ser real y positivo que el ofrecerse al entendimiento o a la razón que lo piensa. Y a esto se lo llama con toda propiedad ente de razón, ¿no? Es decir, a los entes quiméricos. Lo que, digamos, si hacemos la comparación con, por ejemplo, el Señor de los Anillos, serían pues los elfos, los enanos, ¿no? Etcétera. Por eso suele definirse legítimamente que ente de razón es aquel que tiene ser objetivamente solo en el entendimiento. Bien, no hay nada que hacer que efectivamente hay un contraste entre la escolástica con relación a Tolkien, ¿no? Definitivamente, bueno, para Tolkien, la fantasía, como sabemos, no es sino también lo que se puede entender como realidad o la realidad misma, pero expresada de otra manera, ¿no? De otra forma. Lo cual, evidentemente, la literatura es lo que, de algún modo, es lo que hace, ¿no? Es decir, la literatura lo que hace es, a través de personajes, historias, ¿no? Nos muestra la realidad utilizando justamente la fantasía, ¿no? A veces, pero transmitiéndonos justamente conocimientos a partir de ello, ¿no? Claro que acá no quiero con esto decir que la literatura enseñe cosas como la filosofía, ¿no? Alguien podría escandalizarse por eso, pero es verdad que igual la literatura también puede enseñar cosas, ¿no? Eventualmente. Y de algún modo, en tanto que profundizamos en la realidad o a partir de las experiencias que tenemos en la vida, la literatura nos ayuda a enriquecernos, ¿no? Para Tolkien, la verdad que subyace, ¿no? O que está, digamos, oculta, si cabe el término, en la literatura, es algo que pocas veces se suele percibir. Eh, de manera que en el caso de Suárez es importante indicar que, claro, la escolástica no tiene necesariamente una visión tan positiva o tan optimista de lo que es la literatura, o tan desarrollada más que optimista, ¿no? Porque no, evidentemente no es que los escolásticos no admitan la literatura, ¿no? Sino que en todo caso no les preocupaba la literatura, ¿no? Como sí le puede preocupar a una persona a partir del siglo XVIII o XIX probablemente, ¿no? Es decir, a partir del siglo XVIII y XIX, posiblemente ya una persona dedicada a las humanidades tenga un mayor interés por la literatura, ¿no? Mientras que en el caso de la escolástica esto no era tanto así. Eh, bueno, Suárez solamente concibe la fantasía hasta donde vemos, o imaginación, como algo claramente distinto de lo racional o de la razón, ¿no? De esta manera, para Suárez, la verdad requiere que más bien, en todo caso, no nos dejemos llevar por pensamientos fantasiosos, porque pueden ser desordenados o desatados. Recuerdes aquí la famosa cita, ¿no? Que se suele mencionar de Teresa de Ávila, que decía que la imaginación por eso es la loca de la casa, ¿no? Porque en el mundo español normalmente se tiene este concepto, bueno, al menos en la escolástica y en el ámbito católico religioso, se tiene esta concepción un poco desordenada de la imaginación, ¿no? Es decir, la imaginación
nos puede servir de repente para crear cosas interesantes, pero al mismo tiempo, en tanto que nos puede hacer fantasear con cosas que no existen, nos pueden desviar de la verdad y nos pueden desencaminar, ¿no? Esto por las pasiones humanas y todo esto, ¿no? Bueno, no quiero entrar en detalles con relación al concepto de imaginación inglés en Shakespeare o en España con Cervantes o algo así, pero lo cierto es que hay una diferencia entre el concepto o la apreciación o valoración que se tiene de la imaginación o la fantasía entre Tolkien, que es inglés, y Suárez, ¿no? Que obviamente es español. Sin embargo, en la filosofía de Suárez parece que encontramos ciertos elementos que nos ayudan a ser compatible o a encontrar algún tipo de conexión con lo que hace Tolkien, ¿no? Suárez dice lo siguiente, ¿no? En la misma Disputación 54, sección sexta, número 2. Dice que digo que es necesario algo en las cosas que al menos funde remotamente o dé ocasión para esta relación de razón, o sea, no una relación real que existe en las cosas, sino una relación de razón, o sea, algo que el entendimiento, algo por lo cual el entendimiento haya establecido algún tipo de relación conceptual, ¿no? Entre los entes de razón y los entes reales, porque, como dije muchas veces, tratamos de los entes de razón que contribuyen de alguna manera al conocimiento de los entes reales. Y esos tienen siempre en la realidad algún fundamento, ¿no? ¿Aquí de qué nos está hablando Suárez? Bueno, ante todo de los conceptos universales que la ciencia necesita para poder producir los conocimientos. Pero una cosa que es importante aquí es que hay que leer a cada autor, como sabemos, en su época, de acuerdo con sus tiempos. Probablemente Suárez no tiene una valoración o una apreciación pues tan desarrollada sobre lo que vendría a ser de repente la fantasía en la literatura, por lo mismo que era un escolástico, pero sí encontramos de todas maneras en Suárez eh, algunos o sea, en su aparato epistemológico o ontológico, algunas formas de poder explicar que hay entes de razón que, en tanto tengan algún fundamento remoto con la realidad y contribuyan al conocimiento de los entes reales, ¿no? Son entes de razón que efectivamente pueden ser tratados o merecen ser tratados, ¿no? Y esto porque es importante, porque como sabemos en la literatura, la creatividad, el libre ejercicio, ¿no? Que es justamente lo que se acentúa, sobre todo en el concepto de imaginación inglés, es algo que, digamos, se acentúa en tanto que a veces se considera pues que con la imaginación se puede transformar las cosas, ¿no? No voy a entrar en detalles de esto, pero en todas partes obviamente la creatividad consiste en crear, ¿no? Pero lo cierto es que justamente lo que trataban de evitar los escolásticos era que esta creatividad pudiera desencaminarnos, ¿no? Sin embargo, claro, ¿quién pone los límites sobre eso? ¿Quién te dice cuándo la creatividad te desencamina y cuándo sí te ayuda a ordenar las cosas, ¿no? Bueno, lo único que podemos saber, eso ya tendría que verse caso por caso, ¿no? Lo que sí se puede hacer o reconocer es que el entendimiento humano tiene la capacidad para fabricar entes de razón que tengan un fundamento remoto en la realidad y en tanto contribuyan al conocimiento de los entes reales, pueden ser útiles para la filosofía, ¿no? Que es justamente lo que Suárez quiere pues, señalar aquí. Y no es casual porque en la Biblia sabemos que hay entes de razón también, ¿no? Leviatán, el dragón del Apocalipsis, en fin, ¿no? Es decir, se utilizan seres, digamos, que para nosotros se pueden entender como entes de razón, pero eso no significa que simplemente pasen a ser simbólicos y no tengan ninguna operatividad en relación con nuestros conocimientos, ¿no? Si no, el Apocalipsis sería simplemente un texto simbólico sin ningún contenido real, ¿no? Por supuesto que el juicio final no consiste en que van a venir los cuatro jinetes, ¿no? Pero sí en que cada jinete representa algo real, ¿no? Y así pues con todo lo demás. Bueno, lo importante aquí es que encontramos un paralelo en todo caso entre Tolkien y Suárez, en tanto se entiende al entendimiento o a la inteligencia como creadora, ¿no? Es decir, como capaz de poder producir sus propios conceptos. Acá hay una diferencia, por supuesto, con Santo Tomás, para quien la abstracción era entendida sobre todo como una recepción de los conceptos del mundo extramental, de las configuraciones dadas del mundo extramental. Mientras que en el caso de Suárez, siguiendo a Escoto acá, hay un reconocimiento por una cierta agencia o actividad del intelecto
que permite hacer una diferencia entre lo que recibimos del mundo extramental, los conceptos formales, y lo que el entendimiento por su propia virtud fabrica u objetiva en él, el concepto objetivo particularmente. Eh, Siempre y cuando no haya contradicción, es posible crear. Y claro, alguien podría decir, bueno, pero para nosotros de repente ahorita es contradictorio pensar una cosa. Sí, pero si en el tiempo ya no resulta contradictoria, sería posible entonces eh, justamente considerarla como creable, ¿no? En tanto que se sigue investigando y se siga así profundizando en la realidad, ¿no? Bueno, en suma, ¿qué es existir según Suárez? ¿No? Si hemos dicho que existir es en última instancia estar en el mundo extramental en virtud de una creación o una producción, bueno, existir es ser producido, ¿no? Eh, lo que lleva a Suárez a pensar que justamente existir es ser desplazado desde el ámbito de la posibilidad hacia el ámbito de la realidad extramental. Es decir, existe aquello que se desplaza desde la mente de Dios, desde la inteligencia de Dios, hacia el mundo extramental. Por eso no es casual que la primera palabra que Dios dice es hágase, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la inteligencia lo que hace es crear, ¿no? Y toda creación tiene que ver con algo que manifieste de alguna manera esa inteligencia, ¿no? Lo cual es el logos, el lenguaje. Eh, Dice Suárez en sus Disputaciones Metafísicas en la 31, ¿no? Sección sexta, número 13, por eso que en las criaturas la esencia y la existencia se distinguen, o como el ente en acto y el ente en potencia, en tanto que la esencia es en potencia, ente en acto, o si se las considera ambas en acto, o sea, como dos dimensiones reales, solo se distinguen por razón, con algún fundamento en la realidad. Es decir, la esencia y la existencia se distinguen como dos dimensiones distintas, pero de una misma cosa, ¿no? Es decir, las cosas esencialmente son un género y especie determinados, perro, gato, hombre, higuera, palto, en fin, pero existencia es el hecho justamente de haber sido creados o producidos, ¿no? Por Dios o por, bueno, dependiendo de cuál sea el momento del que hablemos, ¿no? Acá encontramos sin duda alguna con una relación con Ilúvatar o el dios, ¿no? De Tolkien, ¿no? En tanto otorga pues el llamado fuego imperecedero, que en el caso de Suárez sería el acto de existir para que las cosas sean, ¿no? ¿Por qué? Porque el fuego es algo que se reparte en última instancia y que no deja de repartirse y es algo que está ahí. El acto de existir justamente nos remonta al hecho de que todo lo que es tiene que tener necesariamente una causa y tiene que mantener su vínculo cual cordón umbilical con el creador o con la causa primera, que es justamente Dios, ¿no? Así, las cosas son en virtud no de que simplemente existan en el sentido contemporáneo del término, sino en el sentido de que son causados por Dios. O sea, ser es ser causado. No hay ser, o sea, no hay ese, digamos, donde no hay causalidad. Y acá hay una diferencia con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como sabemos, que ya expliqué, ya mencioné de algún modo, para Santo Tomás el ese es el acto de todos los actos y el punto de partida es el hecho de que algo está frente a mí, mientras que en el caso de Suárez, el ser es aquello que puede ser o que es. El punto de partida está en Dios, en última instancia, en lo que Dios puede llegar a ser. Cada cosa es creada individualmente de esta manera. Entonces, esto aclara por qué Suárez decía al comienzo, ¿no? Que todo lo que es o puede ser es singular e individual. Claro, no porque sea nominalista, sino porque él considera que las esencias no son universales, las esencias son individuales. Cada ente tiene su propia esencia individual. Cada cosa es algo único, en última instancia. De esta manera, siempre y cuando se cree algo que es no contradictorio, algo compatible con las demás cosas, cada cosa tiene una esencia individual. Y siempre y cuando se unan principios lógicos, compatibles, aunque diversos, ¿no? Aunque diferentes, las cosas justamente van a poseer su propia esencia individual. De esta manera, cada cosa es única y de este modo, en tanto que cada cosa posee su propia esencia, por ejemplo, un perro tiene su propia esencia perro, otro perro tiene su propia esencia perro, y esto en los seres humanos es más patente. Entonces, las cosas son diferentes,
y semejantes al mismo tiempo. Semejantes y desemejantes, dice Suárez. Por eso Suárez va a ser también uno de los que va, acá sí hay una influencia del nominalismo, a diferencia de Santo Tomás. En Suárez se considera que los conceptos universales son confusos y comunes, ¿no? Es decir, Suárez es consciente de que aquello que nosotros entendemos como la esencia universal perro es algo confuso, algo confuso, algo que confunde varios perros singulares y los articula como una cosa y más o menos universal, ¿no? Pero con fundamento en la realidad, porque los perros son perros, es decir, los perros tienen semejanza real extramental. No es que el entendimiento abstrae cosas arbitrariamente, ¿no? Sino que nuestros entendimientos humanos tienden a converger cuando entienden las cosas, ¿no? Es decir, no es que los perros en el Perú son perros y en Chile son perros y gatos, ¿no? No, no, o sea, obviamente, bueno, sabemos que por la complejidad del mundo orgánico esto puede ocurrir de vez en cuando, pero por lo general, ¿no? Por lo general, hay una cierta tendencia a la uniformidad, ¿no? Y por eso también en los entendimientos humanos hay una tendencia a converger en la formación de conceptos universales, ¿no? Bueno, en fin, el punto es que Suárez es consciente, a diferencia de otros escolásticos, de que los conceptos universales son justamente confusos y comunes por esa razón. No son traducciones perfectas de lo que es el mundo. Cada cosa entonces es única y aquí hacemos una analogía nuevamente con Tolkien, en tanto que sabemos que para Tolkien la música refleja justamente la armonía del mundo creado. Y esta armonía se ve reflejada justamente en este proceso de creación, en tanto que cada cosa que es creada por Dios ha sido posible en virtud de su no contradicción. Es decir, no hay nada que haya sido creado que no sea armónico o no contradictorio y que pueda entrar en relación con las otras criaturas que Dios ha hecho. De este modo, crear en última instancia es unir, porque es fomentar la unidad individual, la esencia individual de cada cosa, en relación con otras esencias individuales o unidades individuales. Cada ente es único, cada ente es uno, pero no solamente uno en el sentido de que es un ente, sino en el sentido de que posee su propia unidad formal, su propia esencia individual. Y por eso Dios justamente crea todo lo que hace, ¿no? Todo lo que hace como singular e individual, ¿no? Eh, Hay una influencia también escotista acá, ¿no? Pero bueno, habría que matizar después por qué no es exactamente escotista, pero eso lo vemos ahora en el siguiente punto, a lo mejor, ¿no? Dice Suárez, acá pasamos al tercer punto que justamente queremos vincular con Tolkien, que es el punto de la libertad, ¿no? Dijimos al comienzo que íbamos a ver el tema del ser, la diferencia entre ser y poder ser en Suárez, ¿no? El segundo punto que es el tema de la fantasía, en tanto que hay algún vínculo posible con la literatura, en el caso de Suárez. Eh, y en este tercer punto y último punto justamente vamos a ver el tema de la libertad, ¿no? Bueno, pero para entender la libertad justamente hay que entender ante todo por qué Suárez pone el énfasis en que todo aquello tiene que ser un individuo, ¿no? Una esencia individual. ¿Qué cosa es individual o individuo? Bueno, etimológicamente individual viene de indiviso, ¿no? De aquello que no se puede dividir. Claro, es decir, de aquello que justamente no se puede comunicar o repartir en varias cosas iguales, ¿no? Es decir, claro, ¿y qué cosas sí se puede repartir en cosas iguales? Por ejemplo, el concepto universal. El término hombre es universal porque se puede predicar universalmente o pluralmente de varios hombres, ¿no? Puedo decir Pedro es hombre, Pablo es hombre, por hombre no, me refiero a homo en latín, es decir, a ser humano, María es hombre, en este sentido también sería correcto, pero yo no puedo decir el hombre es Pedro, ¿no? No, pues porque Pedro es un único individuo. Entonces, en el mundo medieval existía el problema de ver qué es aquello que hacía que las cosas sean individuales, ¿no? Que se titula como el problema del principio de individuación, de qué es aquello que hace que una cosa sea individua, o sea, que sea individual, precisamente, que sea incomunicable, que sea una particularidad en última instancia. Pregunta que también se puede abarcar como qué es aquello que hace que reconozcamos a un individuo, ¿no? Y justamente como a Suárez lo que le importa indicar aquí por principio de individuación o como individuo es aquello que es el propio ente o unidad formal individual, para Suárez
lo que hace que cada ente individual sea un ente individual es justamente su totalidad como individuo. ¿Y por qué digo esto? Porque la pregunta tiene que ver con si aquello que hace que un ente sea individual es solamente su materia, o sea, aquello que de alguna manera contrae la forma universal, como por ejemplo para Tomás de Aquino era así, para Santo Tomás, el principio de individuación es la materia asignada por la cantidad, la materia diríamos coloquialmente, ¿no? Aquello que contrae la forma universal, o sea, todos nosotros tenemos la forma hombre, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos diferencia? La materia, ¿no? Que cada uno tiene un cuerpo distinto. Bueno, eso decía Santo Tomás, ¿no? Claro, de acuerdo con la interpretación de Suárez, ¿no? No voy a entrar en detalles ahorita para otros. Lo que Tomás quiso decir es que el acto de ser es el principio de individuación. Bueno, eso ya lo podríamos discutir luego. Pero en principio, el principio de individuación para Santo Tomás de Aquino es la materia, ¿no? En el caso de Escoto, los discípulos de Escoto inventaron el término échitas, ¿no? Que significa estidad, que viene de aik, ¿no? Que esto, esta, que tiene que ver con aquello que contrae la llamada naturaleza común, ¿no? Porque Scotto creía en una pluralidad de formas que se iban contrayendo, de manera que la última forma de todas era justamente la forma del individuo, ¿no? Eh, pero, claro, para ello habría que aceptar una pluralidad de formas que no necesariamente tiene que existir o ser real, ¿no? Recordemos que para Suárez, al menos, el problema con Escoto es justamente que él no quiere aceptar esta llamada unidad menor a la unidad numérica de la que habla Duns Escoto, eh, aunque Suárez no la entiende igual, ¿no? Él dice una unidad idéntica para todos, ¿no? Suárez no ha leído tal cual lo que Escoto menciona como unidad menor, ¿no? Pero el punto es que más allá de esa interpretación un poco desencaminada, lo que es cierto es que Suárez rechaza cualquier tipo de platonismo, o sea, cualquier tipo de realidad, de formas independientes de los entes individuales. Para Suárez, todo lo que es real, o puede, digamos, todo lo que es real es lo que existe o puede existir, pero no la naturaleza común. La naturaleza común es simplemente una abstracción que el entendimiento hace, confusa y común, a partir de entes individuales, ¿no? De esta manera, él no va a aceptar ni que es la materia, como dice Santo Tomás, ni que es una suerte de principio contractor, como en el caso de Escoto, la échitas, ni tampoco como Ockham, que obvia el problema. Para Ockham las cosas son singulares, individuales y punto. No hay por qué plantearse la pregunta. Claro, el problema del nominalismo es justamente que por qué las cosas son individuales, eh, bueno, son individuales sin más, porque son individuales, ¿no? Según este Ockham. Claro, el problema es ya, pero ¿y por qué se parecen, pues, ¿no? O sea, ¿por qué son semejantes? O sea, ¿por qué en el mundo extramental las cosas tienden a formarse de una manera y no de otra, ¿no? Ese es el problema con el nominalismo, ¿no? A veces se suele pensar que el nominalismo ganó la historia de la filosofía, que hoy en día todos somos nominalistas. Bueno, eso no es exactamente así, ¿no? Eso es cuando uno piensa que el realismo medieval se reduce simplemente a una suerte de concepción un poco naif, ¿no? En la cual nosotros entendemos las cosas supuestamente eh, como si fueran retratos de la realidad, ¿no? Y no es el caso, ¿no? En el caso del realismo, se puede entender también como que en el mundo extramental hay cierta tendencia a que las cosas sean algo y no otra cosa, y en ese sentido, bueno, se puede entender que la ciencia recurre a conceptos universales, confusos y comunes que más o menos tratan de alcanzar o explicar lo que son las cosas, ¿no? Lo que no significa que no se puedan reformular a futuro, en fin, ¿no? Bueno, dice Suárez en la Disputación Metafísica, sección sexta, número uno, con relación al principio de individuación, dice que resta que toda sustancia es singular por sí misma o que por su entidad misma es singular y que no necesita ningún otro principio de individuación fuera de su entidad o fuera de los principios intrínsecos de que consta su entidad. Es decir, las cosas son singulares e individuales por sí mismas, pero por su propia entidad. Y decimos entidad porque su entidad implica justamente el conjunto de principios que tenga. No niega esta opinión que en aquella entidad individual pueda distinguirse con la razón la naturaleza común, o sea, lo que vendría a ser la naturaleza compartida universal, eh, y que de este modo el individuo añada sobre la especie algo conceptualmente distinto, lo cual, según la consideración metafísica, tiene razón de diferencia individual. ¿Qué cosa es la diferencia individual? Bueno,
De acuerdo con Escoto, porque esto lo va a seguir Suárez de Escoto, lo que nosotros podemos entender como diferencia individual es aquello que contrae la especie, ¿no? Si para Aristóteles la especie es el género y su diferencia específica, es decir, hombre, por ejemplo, es un término que se entiende como animal racional, ¿no? El género es aquello que es más general que la especie, ¿no? O sea, que hombre. Entonces, de lo que se trata es de recurrir a un concepto general, más genérico, justamente como animal, y luego diferenciarlo del resto de animales, diciendo que es racional, ¿no? En el caso de Scotto, él va justamente a decir que la diferencia individual es aquello que contrae, pero ya no el género, sino la especie, ¿no? Es decir, Pedro viene a ser justamente el hombre y su diferencia individual, o sea, su propia contracción individual. Bueno, en el caso de Suárez, notamos también que el término diferencia individual se va a aplicar en ese sentido, en tanto eh, que es aquello que hace que algo sea un individuo, bueno, su propia diferencia individual, lo que lo diferencia de otros individuos, ¿no? Que viene a ser justamente su propia alma o su propio ser individual. Dice Suárez por eso que en la sustancia compuesta, en cuanto que está el compuesto, el principio adecuado de individuación es esta forma y esta materia unidas entre sí. O sea que no es que se ignore el problema del principio de individuación, sino que las cosas son individualmente lo que son en virtud de su propia forma y su propia materia, o sea, su propia alma y su propio cuerpo. Eh, Entre las cuales el principio más importante es la forma, que sola basta para que este compuesto, en cuanto que es un individuo de tal especie, sea juzgado numéricamente el mismo, ¿no? Es decir, cada cosa es singular e individual en virtud de los componentes esenciales que tiene, su propia forma y su propia materia. Definición la cual podría ser bastante contemporánea en tanto que cada uno es lo que es en virtud de su propio ser, ¿no? Con todo su ser, con su propio cuerpo y su propia alma. Eh, con lo cual vemos que Suárez lo que hace es enfatizar justamente la unidad del ente creado, su diferencia individual, y que obviamente aquí notamos también una diferencia con Santo Tomás, para quien las cosas son lo que son, en tanto que eh, más bien son estrictamente seres contingentes respecto de Dios. Es decir, para Santo Tomás, la materia es lo que nos hace individuales, porque en última instancia, a lo largo de la filosofía de Santo Tomás, lo que se acentúa mucho es que todo aquel ente que no es Dios es un ente contingente, es un ente compuesto de forma y materia, y por lo tanto tiende a dejar de ser. Por otro lado, en el caso de Suárez, lo que se acentúa no es tanto el hecho de que las cosas sean contingentes o compuestas, sino el hecho de que las cosas sean unidades, lo que lleva justamente al tema de una comparación entre Dios y las criaturas como si fuesen dos unidades distintas. Dios es uno y cada ente también es uno. Esto hace que Suárez, y acá vamos a ver también un paralelo después también con Tolkien, ¿no? En el caso de Suárez hay un interés por definir el vínculo entre Dios y las criaturas como la de un ser infinito y los seres finitos. Esto porque es importante, porque se acentúa el hecho de que hay un ser perfecto con relación a seres imperfectos que participan también de este Dios que es uno. En cambio, en el caso de Santo Tomás, lo que diferencia a Dios de las criaturas es ante todo el hecho de que Dios es el ser necesario y las criaturas, o sea, el acto puro de ser, y las criaturas son actos participados, ¿no? Es decir, actos que reciben el ser de Dios. Para Suárez esa diferencia obviamente también es viable, pero él prefiere seguir por una parte la influencia de Duns Scoto cuando dice que lo que diferencia a Dios de las criaturas es el hecho de que Dios es un ser infinito y las criaturas seres finitos. Eh, Dice Suárez en la Diputación 28, en la sección primera, número 4, que la división de ente finito e infinito es adecuada al ente en general, puesto que fuera de Dios y de las criaturas no puede pensarse ente alguno, ¿no? Claro, es decir, ¿qué entes unos hay? Simplemente el ente infinito y el ente finito. Igualmente, porque los miembros guardan entre sí la máxima distancia, ¿no? Nada hay que sea común al primer ente y a todos los demás, en tanto que Dios es el ente creador y las criaturas son entes creados.
siendo así que todos los restantes tienen muchas cosas en que convienen entre sí. En efecto, el primer ente no tiene causa alguna, todos los demás sí la tienen. Claro, ¿qué cosa diferencia entonces al ente Dios de los entes creados? Que Dios es el ente infinito, porque justamente carece de todo tipo de límite. Acá valga explicar que en la escolástica infinito no refiere, por supuesto, a un infinito de extensión, sino que refiere, o sea, material, sino a un infinito formal, un infinito en acto. ¿No? Hay que diferenciar el infinito en potencia del infinito en acto, ¿no? Es decir, el infinito en potencia es justamente la capacidad de recibir infinitas formas, lo cual tiene la materia, mientras que el infinito en acto es más bien la capacidad, bueno, no propiamente una capacidad, sino la realidad de tener una perfección sin término, ¿no? Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque, claro, la materia se ve influenciada por la forma y la forma, que en principio viene a ser universal, eh, se delimita por la materia, ¿no? En tanto que recibe la materia, es recibida por la materia y se limita justamente por ella. Pero si hubiera una forma inmaterial, ¿no? Entonces es acto puro. Y por eso nosotros somos capaces de pensar, por ejemplo, en una belleza infinita, en una justicia infinita, en una bondad infinita. Pero no podríamos pensar, por ejemplo, en un payaso infinito o en un perro infinito, ¿no? No, pues porque justamente son entes materiales, ¿no? Y aún en el caso de que hablásemos de un universo infinito, habría que hablar de un universo infinito en otro sentido diferente con respecto al infinito de Dios, ¿no? Sería como hablar de un tiempo infinito, o la eternidad temporal infinita, ¿no? Es una temporalidad que finalmente puede dividirse en potencia y acto, mientras que la atemporalidad o eternidad de Dios es infinita en el sentido de que no tiene partes, ¿no? No se puede limitar ni siquiera de un comienzo a un final, ¿no? Entonces hay una diferencia ontológica entre Dios y las criaturas. ¿Y qué cosa es la diferencia ontológica entre Dios y las criaturas aquí? Bueno, es ante todo la diferencia entre ser causa y ser causado, ¿no? Donde Dios es la causa y los seres causados son justamente las criaturas. Simultáneamente se evoca así la necesidad y perfección de Dios, junto con la contingencia y la perfección menor de las criaturas. Cada criatura es entendida como una unidad. De este modo, es una unidad que participa de la unidad infinita de Dios. La comparación, por lo tanto, es entre unidades, no tanto entre ser necesario y ser compuesto. Y de esta manera se apela también pues a la unidad o multiplicidad de los entes, ¿no? Cada conjunto de entes refiere justamente a un grupo diverso de cosas. Eh, Dice Suárez que dado que todos estos entes participan en su perfección de un ente superior, pensamos que es necesario que exista un ente en el que de algún modo se contenga toda la perfección posible en el ámbito del ente, ya formal, ya eminentemente. A este ente le llamamos absolutamente infinito, no en la cantidad de masa, sino en la excelencia de la perfección. De esta manera queda claro que el vínculo entre Dios y las criaturas es justamente el vínculo entre un ente infinito y los entes finitos, pero que los entes finitos, en tanto que pertenecen a un infinito, o sea, provienen de una perfección infinita, cada uno de ellos posee su propia participación en tanto que refleja o revela una parte justamente de lo que es Dios. No en el sentido de masa física, sino en el sentido de que justamente refleja algo de la bondad o la perfección divina, ¿no? Lo cual obviamente puede cumplir también un rol en la Tierra Media. Por eso hablamos, por ejemplo, de una jerarquía del ser y una diversidad de seres, como por ejemplo Ilúvatar, el dios, ¿no? Valar, Maiar, elfos, hombres, enanos, hobbits, en fin, hay una diversidad de seres, y en ese sentido hay una participación desigual, en tanto diversa, ¿no? Y acá encontramos un vínculo también con la filosofía de Suárez. Sin embargo, ¿cuál es el meollo del asunto aquí? Que estos entes diversos, obviamente, en tanto que participan del ser infinito, necesitan reconocer su finitud para moverse en esta Tierra Media, ¿no? De ahí que justamente el tópico principal de lo que vemos en la obra de Tolkien, por lo menos en El Señor de los Anillos, ¿no? Tiene que ver con el hecho del ennoblecimiento, la santificación, ¿no? Es decir, en tanto que alguien eh, se reconoce como partícipe y copartícipe de una realidad superior, entonces puede cumplir un rol. Eh,
Esto tiene que ver con la virtud de la mansedumbre, ¿no? Recordemos las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Claro, ellos serán los que se muevan justamente en la tierra media, en tanto que se ennoblezcan o santifiquen, ¿no? Y obviamente la mansedumbre no debe ser entendida como simplemente una suerte de apocamiento, ¿no? No, no, o sea, recordemos el pasaje bíblico, ¿no? De Mateo 11:29, cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por corazón nos referimos a algo interno, ¿no? Por supuesto, porque la humildad es ante todo eso, ¿no? La humildad no es dejarse golpear, humillar, no, no, la humildad es en todo caso tener una actitud interior de humildad para con Dios, o sea, guardar un sentido de lo trascendente siempre, ¿no? De la grandeza de Dios, el reconocimiento de un poder superior, lo que tiene que ver justamente con esta idea de ser causado, ¿no? Terminamos la exposición citando, solo como referencia, el Defensio Fidei de Suárez, el libro sexto, capítulo cuarto, número 5, en tanto que, ¿qué cosa vendría ya a concretarse como la libertad justamente en esta discusión, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Suárez notamos que la voluntad posee un rol más activo que en Santo Tomás. Porque para Suárez, en tanto que la potencia y el acto son como dos actos distintos, la voluntad, que usualmente es vista como la que obedece al intelecto, posee una cierta autonomía también, o hay una mayor conciencia de la autonomía de la voluntad con relación al acto del intelecto. Esto hace que Suárez sea muy conocido por defender el tiranicidio, ¿no? Lo cual obviamente hay que también precisarlo un poco porque por lo menos en el Defensio Fidei no se encuentra algo así como que al tirano se le puede matar, ¿no? O sea, eso no dice Suárez. Lo que Suárez dice es que si el tirano muere o fallece en el proceso de defensa legítima, ¿no? Bueno, eso es permitido, ¿no? O sea, claro, en cierto modo es lo mismo, pero en cierto modo no, ¿no? Porque no está diciendo Suárez que haya que matar al tirano. Lo que está diciendo es que en tanto que el ser humano posee una libertad eh, propia, ¿no? Hay una mayor conciencia sobre lo que el ser humano tiene que hacer, ¿no? Y por lo tanto hay una mayor agencia incluso con respecto al tirano, al que gobierna mal, ¿no? De manera que para Suárez es lícito defenderse de un tirano, sea legítimo o ilegítimo gobernante, siempre y cuando se defienda la propia vida o se defienda aún más el bien común o el Estado. Si muere en el proceso, no se puede hacer nada. En Suárez entonces encontramos la importancia de una voluntad como acto libre, ¿no? Aunque está subordinada igual al intelecto, porque eso sí, para Suárez el intelecto, siguiendo Santo Tomás, tiene mayor eminencia con respecto a la voluntad, ¿no? Es decir, no, la voluntad sigue siendo obediente respecto de lo que el intelecto manda. El intelecto tiene que causar de alguna manera los conocimientos, ¿no? Y de este modo causa para la voluntad lo que la voluntad pueda llegar a ser. Sin embargo, al rechazar al tirano, ¿no? Podemos hablar de una autodeterminación de la voluntad del hombre en Suárez, pero de una, digamos, de un mantenimiento igual dentro de lo que son de lo que se entiende como la justicia divina, ¿no? Lo que sí hay en todo caso en Suárez es una mayor comprensión de la trascendencia de la justicia de Dios por encima de las mismas leyes injustas que los hombres pueden hacer, ¿no? A lo que se conocería pues como justamente tiranía, ¿no? Acá hay un vínculo también con Tolkien, en tanto que un gobernante tiene que portarse bien porque no tiene por derecho propio el gobierno, ¿no? Sino que justamente los reyes tienen que estar a la altura de su cargo, de su puesto, ¿no? Y no pueden permanecer como tales simplemente porque, bueno, porque les da la gana, ¿no? O porque tienen ese derecho, ¿no? Sino que los mandamientos son para todos y la justicia divina trasciende la justicia humana. Acá hay también un paralelo con Ilúvatar, en tanto el verdadero fundador de la libertad, ¿no? Porque claro, toda libertad o todo acto libre no es independiente del ser primero, ¿no? Para los Ainur, por ejemplo, lo cual en el intelectualismo suareciano se ve que, claro, nosotros no actuamos porque nos da la gana, ¿no? O sea, no es que nosotros matamos un tirano, por ejemplo, porque nos provocó, ¿no? Sino que tiene que haber una defensa propia o una defensa del orden, ¿no? Es decir, con mira siempre al bien común. Eh,
no nos interesan los delitos que, digamos, se cometan en el ámbito privado o íntimo, sino aquellos que tengan repercusiones en el bien común, ¿no? Ese es el punto que diferencia justamente las acciones digamos, nos ayudan a justificar cualquier tipo de acto libre, por más que aparentemente no sea tan acorde con de repente los mandamientos de Dios, ¿no? No, pues es que igual justamente la defensa propia, etcétera, son necesarios y son mandamientos también, ¿no? De esta manera, el anillo simboliza también, en el caso de Señor de los Anillos, una adhesión a negar el cambio o dinamismo, mientras que en el caso de Suárez para con Tolkien, en la obra del Tolkien, vemos que eh, justamente el anillo, el rol que cumple el anillo en el Señor de los Anillos es la de preservar un poder y preservar así un orden establecido o un desorden establecido, lo que hace que más bien nos sitúe en un problema porque se impide la creación, ¿no? La creación o el dinamismo, el cambio, tienen que ver justamente con la capacidad de llevar a la existencia las cosas que en potencia cada uno tiene, ¿no? Y el cambio no es malo, ¿no? Es decir, no siempre es malo. El cambio puede ser bueno en tanto que se haga pasar de la potencia de ser al acto de ser cualquier cosa que contribuya a entender o a tener una mayor comprensión de la mente divina, ¿no? Y por lo tanto de la justicia divina, de la belleza divina, de la bondad divina, etcétera. Eh, por eso el anillo te hace pues, como una sombra, ¿no? En la obra de Tolkien, porque te aleja del mundo real, o sea, te hace invisible, y en este sentido te hace como inexistente, ¿no? En el sentido más literal del término, de acuerdo con la filosofía suareciana, en tanto que se pierde el vínculo con lo trascendente, ¿no? Con Dios. De esta manera, podríamos concluir que existir en la Tierra Media, o qué cosa es existir en la Tierra Media desde Suárez, podríamos decirlo o resumirlo en unos tres puntos, ¿no? Por una parte, en tomar conciencia de tu individualidad, de tu propio ser o existencia individual o esencia individual. En un segundo punto, en la pertenencia a un proyecto común, ¿no? Es decir, que somos individuos, pero no completamente desligados de otros individuos, sino pertenecientes a un proyecto común, a un bien común. Y en un tercer punto, reconociendo justamente una trascendencia para este proyecto común y para esta individualidad, que es justamente Dios. Nos reconociendo una trascendencia, entonces, reconocemos nuestra individualidad y un proyecto común, eh, los cuales puntos, los tres puntos, se pueden, digamos, resumir como aquellos en los cuales consiste qué cosa es existir en la Tierra Media a partir de esta comparación con Suárez que hemos podido hacer, ¿no? Bueno, hasta aquí esto es lo que podía decir. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario. Gracias, profesor Yangali. Primeramente, acá veo un comentario de Yanni, bueno, de Santo Tomás de Aquino, su obra más conocida es la Suma Teológica, ¿no? Y de Francisco Suárez es Disputaciones Metafísicas, que lo había y puesto un libro de editorial Tecnos, ¿no? En cuanto a el profesor Yangali, también ha publicado un libro que se llama Podemos hablar del progreso en nuestra comprensión, por la editorial de la Facultad de Teología Pontificia Isabel de Lima el año pasado. ¿Alguna pregunta para con el ponente? Yo quería preguntar, profesor, una pequeña pregunta sobre la libertad en El Señor de los Anillos. El personaje Hobbit, ¿no? Frodo, en la película, en el libro al final, decide no destruir el anillo, ¿no? Voluntariamente cuando llega al final de su camino en el monte donde lo iba a destruir. Entonces aquí hay acá hay esta libertad, esto quiere decir que hay una libertad, podría decirse, eh, que hay un límite de esta libertad frente al peso ontológico del mal, o esta libertad es sostenida por una causalidad superior, en este ejemplo, ¿no? De Tolkien. Ya, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque, claro, en el caso
En el caso de la libertad en Suárez se entiende como aquella capacidad un poco autónoma respecto de lo que uno entiende, ¿no? Porque para Suárez hay una mayor conciencia de lo que nosotros hacemos. Eh, bueno, el problema con el Hobbit, al momento de, con Frodo, ¿no? Al momento que va a lanzar el anillo y se arrepiente de ello, no lo quiere hacer, puede tener que ver justamente con la fuerza que a veces tiene la tentación, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Porque, claro, Suárez reconoce que el ser humano es libre en sus acciones, pero que puede haber una fuerte necesidad o una necesidad mayor que nuestra libertad a veces. Em, para ello es importante reconocer la gracia de Dios en todo caso para poder librarse de ese tipo de, o sea, librarse me refiero en el sentido de poder llegar a realizar una buena acción y no una mala, ¿no? Y vencer así pues la tentación, ¿no? Em, eh, ahora, evidentemente en el caso de Frodo parece que al final pues no llega a actuar completamente de acuerdo con lo que tiene que hacer con su deber, pero ahí justamente viene el rol de Gollum, ¿no? Que justamente aparece pues tratando de quitarle el anillo como sea, y esto ¿por qué? Porque claro, en última instancia a veces eh, cada ente, cada cosa, ¿no? Existe, o sea, se diferencia de las demás en su propio rol individual, ¿no? Entonces, a veces uno no actúa como debería actuar, pero aparecen circunstancias u otras personas que le obligan a uno finalmente a poder reaccionar, ¿no? Entonces, por eso el vínculo con lo trascendente y con la providencia divina es importante también, ¿no? Porque no es solamente una cuestión, por ejemplo, budista, donde la salvación depende de ti, ¿no? Sino que depende de los demás también, en cierto modo, y depende ante todo de una causa primera de Dios o de la providencia que pone los medios para que uno actúe de una manera y no de otra, ¿no? Gracias, profesor, muy claro. Acá Yanni nos está preguntando si podría comentar si el concepto de manso de corazón aplica solo a la raza hobbit del libro de Tolkien o también a los elfos, hombres o enanos. Eh, Ahí los elfos son seres inmortales, bueno, los hombres son mortales y los enanos también son mortales. Sí, claro, hemos hablado de una participación desigual en la jerarquía del ser, ¿no? Es decir, en el caso de los elfos, claro, son inmortales, los hobbits son más vistos bueno, en el caso de Tolkien tengo entendido que como los ingleses de los inicios de la fundación de Inglaterra también, en cierto modo, eh, hay claro, la mansedumbre tiene que ver con la humildad, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con el hecho de reconocerse como dócil a las circunstancias, pero no en el sentido de dejarse humillar, aplacar, ¿no? Apocar, sino en el sentido de reconocer que pertenecemos a algo más grande, ¿no? Y por lo tanto, que no podemos tratar a los demás como si todo dependiera de nosotros, ¿no? Sino como que todo depende de nosotros, pero también de Dios, ¿no? En ese sentido, la mansedumbre es una virtud que tiene que aplicarse para todos, ¿no? Pero no por igual, lamentablemente, si lo queremos ver así, ¿no? Ahora, acá también hay un tema, ¿no? Que es que en el caso de Suárez, cuando por ejemplo Suárez habla del tiranicidio, ¿no? Él, quien haya leído el Defensio Fide o el de Legibus, podrá notar un cierto acento, ¿no? En que, por ejemplo, no debe un inferior corregir a un superior, ¿no? No sé, por ejemplo, claro, el plebeyo al rey, ¿no? Hoy en día diríamos de repente el feligrés al párroco, ¿no? Hay una verticalidad social que hoy en día ya no existe, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque eh, digamos, somos más conscientes de la falibilidad que pueden tener ciertas personas con un mayor cargo, ¿no? O sea, ya no hay superiores e inferiores, ¿no? Bueno, los hay, pero no en la teoría, por lo menos, ¿no? En cambio, en esa época la había en la práctica y en la teoría, ¿no? Es decir, había una justificación teórica por la cual
alguien con cierta investidura podía pasarse por alto. No todos éramos iguales ante la ley, básicamente. Entonces, claro, eso sí, lamentablemente se mantiene en la época de Suárez todavía, ¿no? Y también parece que en la obra de Tolkien podría alguien decir, bueno, es igual, ¿no? Con los hobbits, etcétera. Pero en el caso de Tolkien hay hablamos de literatura, ¿no? Entonces es algo simbólico. Lo que importa es que finalmente, en medio de la diversidad, puede haber distintas formas de vivir la mansedumbre, ¿no? Y eso es lo importante, porque hoy en día también es así, ¿no? Hoy en día, digamos, no va a ser la misma la mansedumbre que pueda tener yo a una edad determinada, en un contexto determinado o en relación con tal persona o tal otra persona, ¿no? Eso es lo que podemos decir, ¿no? Y eso es lo que creo que Tolkien quiere expresar finalmente, ¿no? Así es, gracias, profesor. Acá hay una pregunta de Jimena. Eh, dice así, ¿en qué medida la metafísica de Sócrates, sobre todo su comprensión del ser y la estructura del orden creado, puede ayudarnos a entender el mal y la libertad en El Señor de los Anillos? Eh, ya, yo creo que justamente en el hecho y por eso creo es bueno haber titulado esta ponencia de esta manera como existir, ¿no? El concepto de existencia, porque eh, sin hacer comparaciones con Heidegger, ¿no? Por ejemplo, para quien la existencia en última instancia, o sea, el Dasein, en el caso del hombre, ¿no? Es tomar conciencia del ser, de la finitud, etcétera. En Suárez probablemente existir nos ayuda a no a ser un ser para la muerte, sino un ser para el más allá, ¿no? En todo caso, ¿no? En tanto que lo que se buscaría sería tener eh, como horizonte de vida, ¿no? Estar en el mundo, pero tratando de vivir con miras a una trascendencia, lo cual va en Tolkien también como este vivir heroicamente, ¿no? Es decir, para Tolkien es importante la santificación, el ennoblecimiento de cada cosa o de cada ente, ¿no? En tanto que a veces es necesario vivir heroicamente, ¿no? Porque si no se vive heroicamente, no se vive mediocremente, ¿no? Entonces, creo que para ayudarnos a entender el mal, claro, si el mal es ausencia de bien, entonces con mayor razón o se es bueno o se es malo, no habría punto medio, ¿no? En el sentido de que o se busca la grandeza o se cae en la pequeñez o la mediocridad, ¿no? Por lo tanto en el mal, ¿no? Y en relación con el tema de la libertad, bueno, justamente en el hecho de que eh, cada uno tiene que ser proactivo en su propia individualidad, reconocer a partir de su propia individualidad, a partir de su propia individualidad, cada ser humano tiene que contribuir con este proyecto común, ¿no? Que es justamente lo que no veo yo en otros escolásticos tal, como tal, ¿no? Porque, y eso justamente lo iba a decir cuando hacía el contraste con Scott o con Ockham, con Tomás. En Tomás hay mucho universalismo, pero no hay tanta individualidad, ¿no? Y en Scott sí hay individualidad, pero al igual que en Ockham, como que hay un voluntarismo que no termina de cerrar, ¿no? Es decir, donde la libertad es capaz de actuar sin, sin necesariamente tener un horizonte, digamos, dejando el problema, mejor dicho, de cómo es posible que Dios actúe libremente, ¿no? Dios actúa libremente pero con necesidad, porque Dios es el sumo bien y se ama a sí mismo con necesidad. Entonces, uno no es virtuoso porque obre libremente, uno es virtuoso porque obra en virtud del bien, ¿no? Y justamente Suárez hace énfasis en eso, ¿no? En que la libertad tiene que adecuarse al bien, no simplemente en que seamos libres, ¿no? Sino en que seamos libres, pero siempre teniendo en cuenta al bien supremo, ¿no? Que es lo que justamente creo yo falta en Escoto y en Ockham, ¿no? Por lo menos así como se puede ver según una tesis voluntarista, ¿no? Que es lo que, bueno, se ve en Escoto y en Ockham, ¿no? Gracias, profesor. A una pregunta hacia el público. Profesor, yo quería preguntar algo puntual también en Tolkien. Eh, en la obra de Tolkien y en la película también salen, hay unos seres especiales que se llaman Nazgûl. Son como unos
han sido humanos que han muerto y están eh, entre el ser y no ser. O sea, están presentes en la película como que en el mundo. Estos Nazgûl parecen situarse en un estado entre ser y no ser. Y esto podría interpretarse metafísicamente como una debilitación existencial, o sea, como una privación intensiva del ser, o es algo meramente simbólico de Tolkien. No, eso quería preguntarle, profesor. Ya, sí, bueno, yo creo que hay una privación del ser en tanto que hay una privación de la creación, ¿no? Eh, Como hemos dicho, y justamente por eso Suárez hace el énfasis en señalar a Dios como ser infinito. Dijimos que el infinito en acto tiene que ver con una suerte de perfección sin término, mientras que el infinito en potencia como una receptividad más bien infinita, ¿no? Claro, y es que el infinito en acto implica una acción infinita. O sea, de algún modo, la creación tiene que ser vista como un bien. Y cuando digo creación no me refiero al mundo solamente, sino me refiero al hecho de que si no creamos, por ejemplo, imitamos. Por ejemplo, somos mediocres. Por ejemplo, nos quedamos, ¿no? Y de alguna manera mantenemos un status quo, ¿no? Entonces, la creación, en cierto modo, es uno de los tantos reflejos que nos caracterizan como seres a imagen y semejanza de Dios. Y esto tiene importancia con respecto a lo que mencionas de los Nazgûl, porque, eh, digamos, un ser malvado no es un ser que quiere más bien pues como que mantener un orden establecido, que no necesariamente sigue estando vigente, porque sencillamente quiere preservar el poder, quiere impedir que nazcan nuevas teorías, que nazcan nuevas cosas, ¿no? Que se den nuevos seres, un nuevo orden que sea mejor que el anterior, ¿no? Y básicamente eso es lo que podríamos decir por ahora, ¿no? Es decir, digamos, la bondad tiene que ver con la creatividad, ¿no? En este sentido, ¿no? Y la creatividad con la bondad, ¿no? Es decir, la creatividad debe apuntar justamente, es una manifestación análoga de lo que Dios ha hecho con el mundo, ¿no? Gracias, profesor. Aquí Miguel Gordillo tiene una pregunta. Adelante. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Aló. sí, Sí. buenas noches. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto su exposición. Una consulta. Si bien es cierto, luego de todo el resto que le hemos escuchado, Santo Tomás de Aquino va de la mano con la teología, Suárez va de la mano con una filosofía jurídica, por decirlo así, y Tolkien, más que nada, por lo mismo que es filólogo y literato, manda una obra, usted encuentra su percepción, algún mensaje a la humanidad, independientemente del mal, del bien, de que el bien triunfa sobre el mal, hablando en letras cortas, un mensaje católico, un mensaje religioso, qué tipo de mensaje basado a estas comparaciones de estas dos personas, como Santo Tomás de Aquino y Suárez, estaría envuelto desde su percepción. Gracias, profesor. Ok, bueno, en el caso de Tolkien, creo que justamente el hecho, ¿no? eh, de entender la fantasía como una manera de expresar la realidad bajo otra forma, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque a veces solo por medio de la imaginación o las emociones nosotros podemos entender algunas cosas, ¿no? Entonces, si hay algo católico en Tolkien, principalmente, ¿no? En su obra, cosa que para mí sería un poco difícil decirlo porque tal vez yo no soy el mejor conocedor de la obra de Tolkien, ¿no? Pero de lo que yo he podido ver en todo caso es el hecho de que, eh, digamos, se busca siempre
vivir heroicamente, como dije, ¿no? Vivir heroicamente las virtudes, ennoblecer al ser humano, santificarlo, porque no se debe perder ese vínculo con lo trascendente, ¿no? Que es justamente lo que me motivó a hacer el paralelo con el concepto de existencia en Suárez, ¿no? Eso es lo que podría decir, ¿no? Ahora, se podría desarrollar más, supongo, pero supongo que sería mejor que lo haga un especialista en Tolkien, en todo caso, ¿no? Gracias, profesor. Aquí Alicia tiene una pregunta que se refiere a la creación del hecho de dar vida y la bondad. ¿Y cómo caería en eso la creación del anillo? Ujú. Bueno, creo que eso se podría apelar en todo caso al hecho de que en tanto literatura a veces se requiere utilizar algunas metáforas, algunas cosas. No es como, yo podría decir también, por ejemplo, este, qué hacía la serpiente en el paraíso, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Eh, claro, es que son formas simbólicas de expresar la realidad. Entonces, la creación del anillo puede tener que ver, bajo mis conocimientos en todo caso, puede tener que ver con el hecho de que em, hay algo que aparece justamente desde el momento que las cosas son creadas, ¿no? Y es que desde el momento que las cosas son creadas, ya por el solo hecho de ser seres finitos, ¿no? Tenemos limitaciones. Y en esas limitaciones está la posibilidad del mal. La pregunta creo que podría formularse ¿por qué el mal? ¿No? ¿Por qué hay algo malo? ¿No? Bueno, el tema está en que justamente desde el momento que somos seres finitos y no somos el ser infinito, ya somos imperfectos. Y desde el momento que somos imperfectos, somos imperfectos justamente porque podemos errar. Y eso mañana más tarde se convierte justamente en tentar querer superar nuestros límites. Eh, y en ese sentido, claro, nosotros entenderíamos el anillo como aquello que aparece en el mundo y nos permite justamente querer caer en la mayor tentación de todas, ¿no? Que es justamente el poder, ¿no? Gracias, profesor. Acá Yanni está haciendo creo un comentario. Ahí dice, alguna vez recuerdo que dijeron que el uso del magia o poderes sobrenaturales que no sean de los Valar y el mismo Eru, o sea, el dios de Tolkien, creado en la mitología de Tolkien, no formarían parte de esa bondad. Y con algunas excepciones, algunos Maiar con permiso de los Valar. En los Valar y los Maiars, más o menos como una analogía de los ángeles, ángeles mayores y menores, aunque no aplica con creación de anillos. Está comentando Yanni. Bueno, acá, claro, creo que te refieres al Valar eh, Melkor, ¿no? Que cae por su ambición de querer ser igual que Eru, que Dios. Algo, una analogía a Lucifer, ¿no? Bien parecido esa parte. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, ya eh, para dar por terminada la ponencia, nuevamente, gracias, profesor Yangali, por aceptar la invitación de la Sociedad Tolkien Peruana. Estaremos muy agradecidos para si acepta más adelante otra ponencia. Eh, Quedamos en contacto. Muy amable, profesor. Bien, muchas gracias, Omar, muchas gracias a la Sociedad Tolkien y ya nos veremos en otra ocasión seguramente. Hasta luego. Hasta luego.